Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una semana bendecida por el Señor. Yo soy Joa y como siempre me acompaña una mujer que ama compartir la palabra de Dios. Hola, mamá Rosita, ¿cómo estás? Demasiado bien. Dios la bendiga, mi hija. Estamos felices y contentas de que hoy sea miércoles y que podamos enviar la palabra del Señor inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Es una bendición para nosotras poder estar compartiendo la palabra de Dios, acompañada pues de todos ustedes, los que nos están viendo, los que nos están escuchando, en el día en el que nos estén escuchando, puede ser lunes, martes, miércoles, el día que sea, pero muchas gracias por estar aquí acompañándonos el día de hoy. Bueno, mamá Rosita, el tema de hoy lo titulamos ¿Tienes envidia de que yo sea bueno? ¿Quieres saber de qué se trata? Quédate hasta el final. Pero antes de comenzar este tema, vamos a hacer algo importante que ¿qué es? La oración. La oración. Buenos días, mis queridos y amadas oyentes, hermanos, hijos, amigos, en fin. Todos los que nos oyen sean grandemente bendecidos por Dios como nosotras. Oremos. Maravilloso nuestro buen Padre Dios, gracias porque tú nos enseñas cada día hermosas lecciones del amor que tienes tú hacia nosotros los pecadores, hacia nosotros tus hijos, hacia los que te amamos y aún los que no te aman. Bendícenos, Señor, en esta hora. Su Santo Espíritu descienda sobre cada uno de nuestros oyentes y sobre nosotras, dándonos la sabiduría y el conocimiento. Tengo unas amiguitas enfermas, pero con el poder y la bendición de ti espero que tú me las liberes de toda enfermedad y de toda dolencia, porque son las promesas que tú haces en su santa palabra. Lo agradezco, lo pido en el nombre sublime, precioso de Jesús. Amén. Amén, amén. Y bueno, mamá Rosita, para dar un poco de contexto, la parábola que vamos a leer, en el capítulo anterior o antes de que Jesús contara esta parábola, Pedro le hace una pregunta a Jesús y es, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué recibiremos por haber dejado todo, no? Es decir, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos Jesús conseguir? Y entonces Jesús le responde con esta parábola, donde quiere cambiar la mentalidad de sus discípulos, de que el reino de Dios no funciona por mérito, sino que funciona con la gracia. Y te invito a que nos acompañes, ve y busca tu Biblia y buscamos en Mateo 20, que es donde se encuentra esta parábola. Mamá Rosita. El reino de los cielos es semejante a un propietario. Aquí vamos a aprender, como siempre, quién es el propietario de la viña, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Convino con ellos en pagarles 1 denario al día y los envió a su viña a trabajar. Volvió a salir cerca de la hora tercia, o sea, a las 9 de la mañana, y vio en la plaza a otros que estaban desocupados. Les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió y salió. Salió otra vez cerca de la hora sexta y de la hora novena, o sea, mediodía y en la tarde. E hizo lo mismo. Volvió a salir cerca de la hora 11, 1 hora antes de ponerse el sol, o sea, de que se acabara el trabajo en la viña. Halló a otros allí y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día sin trabajar? Dijeron, porque nadie nos ha contratado. Les dijo,
y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo, aquí vamos a aprender quién es el mayordomo de la viña. En otras lecciones hemos visto que el jardinero, y aquí vemos que el mayordomo llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron los que habían ido cerca de la hora 11 y cada uno recibió un denario. Cuando vieron los primeros, pensaron que habrían de recibir más, pero ellos también recibieron un denario cada uno, pues por ese denario los había contratado. Y al recibirlo, murmuraron contra su señor. Dijeron, estos últimos trabajaron una sola hora y los igualaste a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor del día. Y él respondió a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Si quiero dar a este último como a ti, ¿no puedo hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque soy bueno? Así los últimos serán primero y los primeros últimos. ¿Quién entonces es el mayordomo, mi Joanita preciosa? Pues tú nos diste pistas, ¿no? De las parábolas anteriores que hemos visto. Habíamos hablado también de un jardinero, y ese jardinero habíamos dicho que era Cristo Jesús. Claro, el Señor Jesús es nuestro mayordomo que viene a pagarnos a cada uno conforme a lo que hemos hecho, a lo que hemos trabajado. ¿Cómo vamos a tener envidia de lo que Él nos da, cierto? ¿Sabes, mamá Rosita? Bueno, sí. Mientras buscas la siguiente cita, yo cuando leí esta parábola dije, no, pues los trabajadores que trabajaron desde temprano, pues tienen toda la razón, porque imagínate, ¿cierto? Yo estaría pensando lo mismo, porque trabajando desde la mañana y que me paguen lo mismo que el que vino a trabajar solamente una hora. Tremendo, le parece Entonces, a uno una injusticia. Me pareció súper injusto. Y una cosa que me pareció interesante es que Jesús empezó, bueno, el mayordomo empezó a pagar de atrás hacia adelante, de los últimos a los primeros, porque si hubiera pagado desde el principio a los de, pues no habían cuestionado al dueño. Pero leyendo ahí mismo, en la parábola me doy cuenta de que no era ninguna injusticia, porque de ninguna manera. El dueño les había dicho desde el principio, les voy a pagar un denario desde a los primeros, y a los últimos les dijo, les voy a pagar lo que es justo. Entonces vemos que Dios es justo en todo lo que Él hace. Su carácter es de justicia. Y te imaginas, mamá Rosita, si nosotros dependiéramos de cuántos años llevo en la iglesia, entonces tengo más méritos con Dios, porque yo nací en la iglesia. Y el último, imagínate, el último que se entregó a último momento, imagínate el poquito de gracia que se le pagaría si fuera así nuestra justicia. Pero claro, qué lindo que no importa el momento en el que estemos en nuestra vida, nunca es tarde para recibir este don de gracia que Dios tiene, que es el mismo de los que vivieron 70, 80 años al servicio de Dios, como el que apenas acabó de entregar su vida a Dios. Sí, Señor. La misma gracia. Entonces, mire lo que el apóstol San Pablo dice en Romanos 9:20. Pero antes que nada, oh hombre, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios?
Dirá la vasija al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Entonces no tenemos por qué irle a hacer algún reclamo a nuestro Dios. Ahora veamos quiénes son esos últimos. Eso también necesitamos saber. Pues los últimos son los que no conocerán la muerte en esta vida, sino que pasarán de vida a vida eterna. Wow. ¡Qué hermoso! Ellos son los de la última hora, los que les toca pasar la prueba final, la angustia, la tortura, el tormento, todo lo que sobreviene. Para nuestros queridos amigos que aún no saben de esto, viene la prueba final para los hijos verdaderos de Dios. Serán probados al máximo por el poder del enemigo de Dios, que es Satanás. Por lo tanto, el Señor dice que estos son los que salieron de la gran tribulación. Y son pocos, pero también este número es simbólico y nos dice aquí en Apocalipsis 14, miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Son aquellos que no se contaminaron con otras iglesias, no se contaminaron con el pecado, se mantuvieron fieles a Dios hasta el último momento. Y San Pablo nos sigue diciendo aquí en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Ahí está el pago de todos los trabajadores. Por ejemplo, en el caso mío, ¿no? Son 65 años que yo llevo trabajando. Cuando salí con mi papá a enseñar el Evangelio, trabajando. 65 años, Joanita. Ay. Entonces voy a recibir el mismo pago que tú. Sabes, mamá Rosita, antes de iniciar, no sé si te interrumpo, me acordé de cuando era pequeña, pues me acordé de la frase del Señor, ¿no? Le hace la pregunta y le dice, ¿y es que a ti te da envidia que yo sea bueno? Y es que cuando era pequeña, yo era muy apegada a mamá Rosita, yo lloraba, era mamá Rosita. Y entonces cuando iba a visitar, yo era apegada a la mamá Rosita y llegaba mi tía Jenny y me daba unos celos. La envidia, pero terrible, unos celos total, porque en mi mente yo pensaba eso, es que mi tía Jenny ya tenía muchos años para aprovechar a mi mamá Rosita y yo apenas, y yo la voy a disfrutar menos, pensaba yo, entonces era como que no, me tiene que dedicar más tiempo a mí porque entonces la tía Jenny ella ya disfrutó lo que tenía que disfrutar. Ahora sigo yo y siento que hay veces que nos pasa eso en nuestra vida espiritual cuando creemos erróneamente que la salvación es por el mérito y vemos de pronto que Dios le da su gracia a personas que tal vez en su vida no tuvieron un pasado muy promisorio, hablando de las cosas de Dios, hablando espiritualmente, que cometieron errores, que hicieron varias cosas que van en contra de las cosas de Dios y que en un momento se convierten y Dios los bendice con el Espíritu Santo y van y predican y traen personas y hay veces que uno pues llevando tantos años en el Evangelio, hay veces que uno dice, yo ni una persona, y uno empieza como a tener a pensar ese tipo de cosas y eso es lo lindo del reino de Dios, que nos abre los ojos y nos dice que todos somos merecedores de su gracia, que todos somos merecedores del Espíritu Santo, sea lo que sean los años o sean los días que llevemos en la iglesia, todos tenemos el derecho a ese don que es incalculable, el premio que Dios nos tiene preparado. No es un denario, son miles y millones de denarios.
Entonces, ¿cuándo será nuestra paga? Dice aquí en Primera de Tesalonicenses, escribió el apóstol San Pablo, capítulo 4, 16 y 17. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hasta los muertos van a recibir su paga. Luego nosotros, y aquí dentro yo, porque estoy todavía con vida, dice: luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué pago tan hermoso el que Dios nos da, venir a llevarnos al reino de los cielos. Y aunque en la parábola dice que empezó por los últimos, aquí nos dice que no precederemos a nadie, sino todos a tiempo iremos al cielo. Porque el Señor Dios desciende del cielo, no pisa la tierra, pero manda a sus ángeles. Manda mi ángel, su ángel, a recogernos y arrebatarnos para llevarnos a las nubes de los cielos, donde está sentado nuestro amado Señor Jesucristo, esperándonos para Él devolverse para el cielo, para su trono, con todos los redimidos. Entonces, qué lindo los que en ese momento no hayan conocido la muerte, tampoco el pecado, que se hayan mantenido fieles al Señor, no importa la prueba espantosa y terrible. Por eso yo te decía que dichosos los últimos, porque iban a ser primero en recibir bendición de Dios. Así es, mamá Rosita. Y hoy el Señor no nos pregunta cuántas horas o cuántos días estamos trabajando en la viña, sino nos pregunta con qué corazón estamos trabajando. Entonces la pregunta es: ¿cómo estamos trabajando el día de hoy? ¿Estaremos trabajando por méritos, para ganar méritos, para ganar gracia delante de Dios, o porque realmente amamos al Señor y queremos estar en la segunda venida, despertar, ser transformados? Eso va a ser una cosa espectacular. Precioso. Que espero de corazón que ninguno de ustedes ni de nosotras aquí nos perdamos de ese momento tan maravilloso que va a ser el regreso de Cristo. Pero como lo hemos estado viendo en parábolas anteriores, tenemos que estar ¿cómo? Listos. Preparados, y tenemos que estar listos para cuando el Señor venga a dar a cada uno su parte. Joanita, que aquí en esta parábola aprendemos de que tenemos que estar constantemente trabajando. Hasta cuando Dios llame al mayordomo y le diga: bueno, llegó la hora de pagar, vámonos a pagar. Qué precioso. Todo lo que Dios nos tiene es tan maravilloso, deseoso de que estemos ahí, ¿verdad, Joanita? Claro que sí. Y también nos llama a bendecir a nuestros hermanos que son primerizos en la fe, a que en lugar de que le digamos al Señor: ay, porque ahí sí le das y a mí no, al contrario, oremos para que estos hermanos que son nuevos en nuestra fe sigan siendo bendecidos, ojalá con cosas mayores que nosotros. Sea Dios bendiciéndolos inmensamente, y que ayudemos a los que ahora están en la hora 11, los impulsemos, en lugar de sentir envidia de ellos, los ayudemos y los colaboremos, los impulsemos a seguir trabajando para Cristo. Así es. Poderosísimo Dios, grande es tu nombre en toda la tierra. Bendice, Señor, a los que van entrando a su viña a trabajar. Sean llenos del Espíritu Santo con esa promesa maravillosa que tú nos tienes hecha, de que nos da el doble del poder del Espíritu Santo del que tuvieron los santos apóstoles. Entonces, Señor, los que van llegando pueden ser ungidos de esa manera,
trabajar con mucho amor para ti, traer a las almas que han de ir al reino de los cielos. Gracias, amado Padre, porque tú nos oyes y nos concedes todo lo que pedimos. Gracias por ese amor infinito que tienes para darnos un pago justo, un pago santo en el reino de los cielos. Amén. Porque en Cristo Jesús lo agradecemos todo, todo. Amén. Amén, amén. Y si te gustó este video, por favor no te olvides de suscribirte, darle me gusta, compartirlo con las personas cercanas a ti, con tus amigos, con tus familiares. Y si ya hiciste todo esto, nos puedes comentar, nos puedes saludar allí en los comentarios. Estaremos listas a leer sus comentarios. Un saludo muy especial para todos y los esperamos el próximo miércoles aquí en Luz Podcast. Bendiciones. Chao, chao. Chao. Que Dios los cuide y los guarde.